a todos, les doy una bienvenida a los que no me he dado tiempo de saludarles. Bienvenido a todos, chicos, chicas. Hace tiempo que la queríamos ver por acá. Bienvenidas una vez más. Estamos hablando de una serie de temas que se titula Conociendo al Dios inconmensurable. Casualmente, antes de iniciar el culto, se me venía a la mente una historia de esas infantiles que nos cuentan cuando somos niños sobre el ratoncito y el elefante. ¿Algunos han escuchado esa historia? Bueno, se las cuento. Trata de un ratoncito y un elefante, eran los mejores amigos. O sea, eran llaves, llaves, llaves. Valecitas de los más pro. Y entonces ese ratoncito vivía en las espaldas del elefante, o sea, vivía sobre ese elefante. Y él se posaba en sus orejas y ahí entablaban conversaciones larguísimas, todo el día hablando, temas muy interesantes, todo el día hablando. Ese ratoncito y el elefante forjaron una amistad tan grande que todo lo hacían juntos, conocían todo, tenían mucha confianza mutuamente. Y como el elefante, ustedes saben que es un animal respetado en el mundo animal, ¿cierto? Por su fuerza, porque es grande y también porque es muy difícil que cualquier otro animal le haga daño debido a su piel dura, a su fuerza, etcétera. Entonces, de pronto venía el elefante junto con su manada y se le atravesaba un árbol y no podían pasar por ese árbol. Entonces venía el elefante con toda su fuerza, facilito, lo arrancaba y lo tiraba por allá y pasaban. De pronto venía una manada de animales peligrosos y cuando veían al elefante se apartaban porque le tenían respeto y no pasaba nada. Y el ratoncito lo que le decía, oiga, pero es que nosotros somos unos duros, somos los más pro de los pros, al Terminator del mundo animal. ¿Viste cómo cargamos ese árbol y lo lanzamos allá como si nada? ¿Viste cómo ahuyentamos a esa manada de depredadores y no nos hicieron nada? Nos respetan. Nosotros somos unas personas duras. El ratoncito diciéndole así al elefante. Obviamente se entiende la confianza que tenía y cómo el ratoncito se hacía partícipe de la hazaña y de la fuerza del elefante. Pero si cogemos esa historia y creamos una versión paralela, y en esa versión ese ratoncito nunca se hace amigo del elefante, sino que en su lugar se hace amigo de otros ratoncitos y viven pues caminando en el suelo, como casi que arrastrados, llenándose de polvo, siendo el blanco alimenticio de muchos animales. Yo te hago una pregunta, tú que estás de espectador, una pregunta lógica y sencilla. ¿Qué es mejor para ese ratoncito? ¿Seguir viviendo como un ratoncito normal, expuesto a todos los peligros? Porque ese ratoncito tiene que vivir desde ese momento tiene que vivir para sobrevivir. Se esconde para sobrevivir. Se alimenta para sobrevivir, porque es el blanco de una infinidad de animales que están en la selva. ¿Qué es mejor para ese ratón? ¿Vivir como un ratón o vivir en las espaldas o como amigo de ese elefante? ¿Qué es mejor para ese ratón? Creo que es demasiado obvio, ¿cierto? O sea, nosotros, listo. Obviamente lo mejor es que ese ratón viva en las espaldas de ese elefante. Y parece ser algo muy sencillo, tan sencillo que lo vuelve muy lógico, ¿cierto? O sea, obvio. Pero la realidad es que nosotros muchas veces decidimos en nuestra vida vivir como ese ratoncito o no en el Dios inconmensurable. Como algo que a simple vista se ve lógico, sencillo de entender y uno dice, obvio, tienes que hacer eso, resulta complicado para nosotros hacerlo. Muchas veces decidimos tener vidas de ratones que tal vez se arrastran e ignoramos la oportunidad que tenemos de vivir en un Dios grande, un Dios fuerte. No es como el elefante, es infinitamente más grande que el elefante, es infinitamente más fuerte que el elefante, infinitamente más poderoso que el elefante. Eso es un Dios inconmensurable, que es tan grande que sencillamente es imposible medirse, sale de todo el entendimiento humano. Entonces, si cogemos este ejemplo y lo relacionamos, se hace demasiado lógico entender lo obvio, ¿cierto? Pero cuando ya se trata de Dios, muchos jóvenes sienten una distancia. ¿Por qué? Vamos a responder ese por qué en 4 puntos. Primer punto, no lo conoces personalmente. La pregunta es, ¿cómo confías en alguien que no conoces personalmente? Te coloco un ejemplo de manera rápida para contextualizar de lo que estamos hablando. Lucho y Dani. Ellos son una pareja de aquí de Juventud con una Misión, muy querida, muy amada esa pareja, pero ellos tuvieron que hacer acercamientos para poder llegar a ser pareja. Empezando con que Dani vivía en otra ciudad
ella se tuvo que acercar viviendo en la misma ciudad donde vivía Lucho. Ahí ya están más cerca, ¿cierto, Lucho? Ahí ya Lucho no tiene que gastar y le salía el pasaje más barato, ¿cierto? Pero no basta con que viva en la misma ciudad. Ella se acercó todavía más. Vino y se congregó en la misma iglesia donde Lucho se congrega y se entabló una relación de amistad con los mismos amigos que tiene Lucho. Ahí está todavía más cerca, ¿cierto? Ahí ya Lucho le tocó ya sé la otra parte de él, ¿cierto? Ahí fue cuando Lucho de pronto le escribe, princesa de Dios. ¿Cómo le escribiste, Lucho? Ahí bueno, eso que hizo Lucho que fue otro acercamiento. Total que entre más acercamiento se conocieron más. Aumentó la confianza y ya llevan años de ser parejas. Entonces, ¿cómo nosotros confiamos en alguien que no conocemos, muchachos? La respuesta no es alejarte, es acercarte. ¿Cómo confías tú en el Dios que no conoces? Acercándote. Busca los escenarios donde es fácil encontrar a Dios. Es muy común nosotros que en un día sábado como hoy, descanso, fin de semana, tú vayas y parches a cualquier otro lugar y disfrutes ya sea una película, descansos, etcétera, lo que tú quieras hacer. Sin embargo, decidiste hoy venir a un escenario como esto que también, de cierta manera, lo que busca es acercarte a ese Dios inconmensurable. Es importante también que en tu intimidad, o sea, en lo secreto tuyo, también crees un espacio donde te acerques a Dios, un espacio donde te comuniques a Dios, donde ores, donde leas la Biblia, busques la manera de conocerlo, ¿cierto? Y eso lo logras acercándote. Recuerda que la regla es acércate a Dios para que lo conozcas. Una vez lo vas conociendo, vas teniendo confianza. Y si confías en Dios y conoces a Dios, es imposible que ese Dios inconmensurable que ya conoces y en el cual confías no se glorifique en tu vida. Es imposible que ese Dios no se glorifique en medio de tus necesidades. Es imposible que no se glorifique en medio de los problemas que estás atravesando. Segundo punto que responde el por qué. Dice, has vivido decepciones que te hicieron dudar. De pronto oraste en un momento o pasaste por una situación en tu vida realmente dolorosa que ameritaba, Dios, necesito que tú me ayudes. Quiero que tú me ayudes, quiero que tú me quites este dolor, quiero que le quites a este familiar este dolor, quiero que hagas algo en la situación que estoy viviendo. Pero resulta que Dios no contesta lo que tú querías. En su lugar no hace nada, sino pasa lo que no querías que pasara. Creo que muchas personas se sienten identificadas con eso, ¿cierto? Por lo menos a mí me pasó muchas veces. Pasó lo que no quería y soy testigo de personas que conozco que realmente pasaron por situaciones difíciles, muy difíciles, y no pasó lo que todos queríamos que pasara. Nosotros esperábamos que Dios evitara ese dolor, pero tenemos que recordar, muchachos, que Dios no siempre evita el fuego, pero sí promete estar contigo en medio de él. La Biblia es muy clara cuando dice, cuando pases por el fuego, no te vas a quemar, ni siquiera la llama va a arder en ti, porque yo, Jehová, Señor, tu Dios, estoy contigo. ¿Cuánto creen que Dios está con nosotros? Sadrac, Mesac, Abednego. Una historia muy interesante. Jóvenes como tú, jóvenes como yo, ilustres. Resulta que su nación fue conquistada por otro país, el Gran Babilonia, el poderoso imperio babilónico, conquistadores de muchas naciones. Y ellos fueron cautivos a Babilonia. Cuando se encuentran en esa ciudad, chocan con un contexto diferente porque la gente de allá no conoce al Dios que ellos conocen y al cual ellos sirven. No lo conocen. Entonces la gente adora a cualquier cantidad de dioses que los representaban en imágenes. Y se enfrentan a un reto donde hay una muy imponente estatua de oro de 30 metros casi. Puro oro, oro macizo. Y todo el pueblo, era ley, decreto real, que todo el pueblo a determinada hora se tenía que postrar y adorar esa estatua. Persona que no lo hacía, pena de muerte. Total que cuando se venía esa hora no se veía una cabeza en todo el pueblo, porque todos estaban postrados adorando a esa imagen. Pero llega estos tres jóvenes y cuando coincide la hora de la adoración, vaya casualidad que hay tres cabezas firmemente erguidas, cuando todo un pueblo está postrado ante esos dioses. Obviamente eso fue un insulto de los más grandes a la corona real. Y el rey no se quedó quieto, el rey también lo castigó de la forma más severa. ¿Y qué era lo que pasaba en la mente de estos tres jóvenes? Muchos de nosotros pensamos tal vez, oye, por su vida, así sea que fuera de mentirita, se hubieran postrado para disimular. Muchas veces nosotros hacemos ese tipo de cosas en diferentes situaciones que nos pasan en la vida. Adoptamos ciertas actitudes para disimular.
Pero ¿qué pasaba en la mente de estos jóvenes? Yo, después de haber conocido a ese Dios, es decir, después de yo haber convivido y haber hecho tantas hazañas encima de ese elefante, ¿cómo me voy a rebajar a una vida de ratón que se arrastra? Básicamente eso fue lo que pensaron esos jóvenes. ¿Cómo es posible que yo, después de haber conocido a ese Dios que es inmensamente grande, me voy yo a postrar ante una imponente estatua de 30 metros de oro macizo? No voy a hacer eso. La perspectiva de ellos sí coincidía con lo que creían y lo que hacían. Tal vez difiere un poco de nuestra perspectiva frente al ejemplo, ¿cierto?, que le pusimos. Que coincidimos todos en lo que se debe hacer, sin embargo, actuamos precisamente en lo que no. Entonces, este grupo de jóvenes estaba convencido porque ya conocían a ese Dios. Viene, no sabe qué va a pasar, listo, pena de muerte. Vamos a quemarlo en un horno de fuego. Van, se dirigen al horno, tal vez iban con temor, tal vez iban con algo de duda, o sea, iban a ser quemados vivos. Y el rey ordena que para esa situación en específico, el horno lo calienten 7 veces más fuertes. Era tan fuerte el calor que emanaba de ese horno que las personas que lo controlaban por fuera de él se calcinaron, se quemaron, se incineraron inmediatamente. Estos jóvenes presenciaron todo eso. Sin embargo, ellos seguían caminando, tal vez con algo de miedo, tal vez con algo de duda, pero confiando en Dios. Confiando, porque ese Dios que habían conocido, tenían su confianza puesta en Él. Y si conocían y confiaban en el Dios inconmensurable, es imposible que Él no se glorifique en su vida. Ellos sabían que en algún momento Dios iba a hacer algo, pero iban tal vez con algo de temor, iban tal vez con algo de dudas. ¿Evitó Dios que lo lanzaran al horno de fuego? No evitó. Ellos entraron al horno de fuego. Dios no siempre evita que tú entres al juego, pero sí promete estar contigo en medio de él. ¿Qué sucede? ¿Qué situación sucedió? Cuando estos jóvenes están en el horno de fuego, tal vez, necesitaban era segundos para morir. Y el rey tal vez al minuto, confiado de su gran hazaña, maté a los que se rebelaron contra mí. Y va a ver y se asoma así de lejito en el horno y ve que ellos están de lo más sabroso caminando dentro del horno como si nada. Oye, pero ¿qué está pasando? No les pasó absolutamente nada. De pronto acá la gente estaba toda acalorada por el calor que salía de ese horno, pero ellos estaban allá sabrosos, un airecito en 16, chévere, así como le gusta a Camilo, el cantante. Un airecito en 16 bacano, y entonces de pronto vienen ellos, llegó el momento de salir del horno, salieron oliendo a puro Creed Adventures, qué sé yo, ¿cierto? Así bien tropical, sabroso, porque es que la Biblia es muy clara y dice, ellos ni siquiera sus ropas olían a humo. O sea, salieron oliendo fresco, sabroso. ¿Quién puede hacer algo tan sobrenatural? Solo un Dios inconmensurable. ¿Quiénes eran esos 3 jóvenes? Jóvenes como tú, como yo, que padecen situaciones similares. Y Dios los respaldó a ellos. ¿Por qué no ha de respaldarte a ti si lo conoces y confías en Él? Dios no siempre evita el proceso, pero siempre garantiza su presencia en medio de él. Punto 3, respuesta del por qué. Confías más en lo visible que en lo eterno. Seamos conscientes de algo, jóvenes. Esto no es un asunto que solamente nos compete a nosotros, sino a todos, todas las edades. Nosotros confiamos en lo que vemos. ¿Cómo es que dice el dicho ahí? Ver para creer. Pero resulta que ese dicho es todo lo contrario a lo que nos enseña la fe. La fe es cree aunque no veas. Es natural del ser humano creer en lo que ve, poner su confianza en lo que ve. Ejemplo de ello, uno de los tantos que podemos utilizar, tenemos al pueblo de Israel. Ese pueblo de Israel, ustedes no se han preguntado cómo un pueblo en un desierto, tal vez en los desiertos más fuertes y macabros que hay en el planeta. Estamos hablando de cientos de miles de personas en el desierto, caminaban todos los días, se reproducían, hacían comercio en el desierto, se desarrollaban como una ciudad móvil en el desierto caminando. Cuando vemos que las temperaturas en el desierto en el día son tan fuertes que en cuestión de horas deshidratan a una persona y la mata. Y en la noche son tan bajas las temperaturas que lleva a las personas a hipotermia y las mata igualmente. ¿Cómo
vivieron ellos 40 años en el desierto. De pronto uno dice, no, de pronto hicieron una cueva debajo de la tierra, no sé. Sí, pero es que el asunto es que ellos se movían constantemente. Ellos nunca se quedaron quietos. ¿Qué pasaba? En el día Dios se manifestaba con una nube inmensa que los mantenía ellos con sombrita y no solamente los protegía del sol, sino también los mantenía en un clima sabroso. No, yo no estoy en ningún desierto. Probablemente yo no sé, tal vez estoy allá en el eje cafetero. Ellos caminaban y ni siquiera sus pies o sus sandalias, sus ropas se llenaban de polvo y vivían en el polvo, imagínate. O sea, tenían constantemente, Dios se encargaba hasta del pedicure de todos ellos. La comida le caía del cielo, sabroso. ¿Y qué pasaba en la noche, en el intenso frío? Una inmensa columna de fuego se paraba enfrente de ellos y esa columna lo alumbraba todo. Ese era el faro. Eso sí es energía limpia yo. Y eso les suministraba la temperatura que ellos necesitaban para poder sobrevivir en el desierto. Ellos presenciaron eso y eran conscientes que Dios hacía eso. Sin embargo, en un momento ellos decidieron, oye, ven acá, nosotros sí sabemos que Dios es un Dios grande, chévere, bacano. O sea, nosotros hemos presenciado que Dios hace lo que ningún otro Dios hace. Pero ¿y si nos hacemos un becerrito de oro? ¿Qué te parece? O sea, se hicieron con especie de una vaca, pero de oro. Entonces cogieron y todo el pueblo daba su donativo en oro. Un anillo, una cadena, brazaletes, qué sé yo. Y hicieron un becerro en oro. Pero ¿por qué lo hicieron si ya vivían bajo una manifestación clara de Dios? Y no, pero es que sí, ajá, Dios eso, pero es que nosotros necesitamos adorar algo que nosotros veamos. Yo sé y estoy más que seguro que ese becerro no nos va a conceder ni milagros, no nos va a conceder ni favores, ni siquiera nos va a escuchar, o sea, está muerto. Pero es que nosotros necesitamos llevarle ofrendas a algo que veamos, adorar y hacer fiestas, algo que nosotros veamos. Y eso es lo que pasa también nosotros en la actualidad. Es normal que cuando nosotros confiamos en alguien, le mandemos un WhatsApp y esa persona conteste, hey, vamos a tomarnos un café. Comparte con esa persona, vienes y le das un abrazo a esa persona. Dios, en cambio, parece invisible, parece silencioso, pero lo invisible no es lo mismo que ausente. La fe no se basa en lo que ves, sino en lo que sabes que es verdad. La Biblia es muy clara cuando dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Lo que te va a conectar a ese Dios inconmensurable es la fe. Cuando tú tienes fe, tú vienes y empiezas a conocer. Cuando tú conoces, empiezas a confiar. Cuando tú confías, empieza la gloria de Dios a manifestarse en tu vida, porque es imposible que el Dios inconmensurable que tú conoces y confías no se glorifique en tu vida. Punto 4, para finalizar, tu confianza está condicionada al control. Confiar en alguien cercano no te exige soltar el control total. Confiar en Dios, sí. Si ustedes se dan cuenta, muchachos, jóvenes, desde muy niño, la sociedad nos está a nosotros educando para ser autosuficientes, para tener una estabilidad, ¿cierto? Entonces yo me educo, yo soy profesional, ¿para qué? Para no quedar viviendo a la de Dios. Ese es el término que utilizamos. Pero es que aquí lo que está diciendo Dios es, hazte profesional, prepárate, sé el mejor incluso en lo que haces, pero vive a la de Dios. O sea, es un término que estamos utilizando mal. De eso se basa. Cuando nosotros ponemos la confianza en nosotros, ponemos igualmente la dependencia del yo que predomina en nuestra vida. Ya dejo de confiar en Dios y confío más en mis logros, en mis capacidades, en mis influencias. No, porque es que yo tengo un tío que es político. Bueno, dejo de confiar en Dios y confío en ese tío que es político. Confío en mi papá que tiene una empresa. Ponen la confianza, como esas personas que han logrado amasar mucho, mucho dinero. Ponen su confianza en su dinero. Por eso es que Dios nos dice, hey, tienes que soltar la confianza que tienes en ti y ponla en mí. Ahora, con esto no quiere decir, no, sean los super, hiper, mega vagos de la vida. No, es así. Tenemos la obligación de prepararnos. Tenemos la obligación de pulir nuestras habilidades. ¿Qué hizo Dios con un David? Dios se glorificó fuertemente en la vida de David, pero para que eso pasara, Dios también se valió de las habilidades que David había adquirido durante muchos años en práctica. Las habilidades que adquirió a nivel musical, porque eso le sirvió para entrar al palacio. Las habilidades que adquirió cazando con onda, porque esa habilidad le permitió entrar al palacio. Se valió también de las habilidades que había adquirido
como defensa en la guerra, porque eso le sirvió para entrar al palacio. Se convirtió en el guerrero número 1 de todo Israel. Dios se valió de las habilidades para glorificarse. Entonces, si tú tienes habilidades, ese es el camino que debes elegir dependiendo a lo que sabes hacer para que Dios se glorifique en tu vida. Pero eso va a pasar si confías en ese Dios que conoces. Seamos sinceros, jóvenes, confiar en Dios y soltar la confianza en nosotros da miedo. Da miedo, porque eso implica rendirte, dejar de depender de tus fuerzas y aceptar que Él sabe más que tú. Pero ten en cuenta que esa rendición no es debilidad, es el inicio de la verdadera libertad. Para terminar, yo te voy a hacer un llamado. Tú viniste aquí a este lugar, joven, y creo que venimos a la iglesia, es precisamente a buscar algo que no tenemos. Nosotros algunos tienen un padre, tienen madre, tienen familia, tienen hogar, tienen trabajo, tienen muchas cosas. Tú no vienes a buscar más de lo mismo a la iglesia, porque te garantizo que vas a salir con lo mismo. Pero si tú vienes a este lugar para salir con algo de parte de Dios para tu vida, sale lleno realmente. Y eso es donde voy a apuntar en este momento. Hoy es el momento, joven, para dar el primer paso de confianza. No esperes sentirte listo, no esperes que se te vaya el miedo, no. Incluso con miedo y todo, empieza a confiar en ese Dios inconmensurable. Porque si tu confianza está puesta en el Dios inconmensurable, es imposible que ese Dios no se glorifique en tu vida. Cuando hay puertas cerradas, aunque hayas tocado muchas puertas, ese Dios inconmensurable es el único que puede abrir puertas donde no hay. Y es el único que puede cerrar puertas y esas puertas nadie las puede abrir. Si estás atrapado en un lugar, en una situación, sea cual sea la situación en tu vida, financiera, ¿qué situaciones agobian a los jóvenes? Financiera, emocional, laboral, aceptación social, entre otras cosas. Si estás encerrado en una situación, ten la confianza de que ese Dios inconmensurable va a abrir un camino donde no lo hay.